¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es JN Noticias. Iniciamos una nueva semana. En la parte inferior de sus pantallas aparece nuestra página web www.jn19televisión.com y recuerden que estamos en Movistar TV canal 574 en las 24 horas del día y a nivel nacional. Vámonos de inmediato con la información. El arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, ha reflexionado sobre el fuego del amor que regala el Señor. El pastor de Lima ha invocado a la feligresía a promover la paz para conseguir el bienestar de todos. Con ternura, amor cariñoso con fidelidad. Las dos cosas no se pueden separar. De tal manera que tiene que ser un amor fiel y una fidelidad amorosa, que es la necesidad de que ese fuego que es el amor se irradie por toda la humanidad. ¿Para qué cosa? Para definirnos, para hacernos fuertes en ese amor, para hacernos decididos. No es un amor melífluo, no es un fuego, diríamos así, abracadabrante, espectacular, como se dice hoy día, y sin embargo no tiene firmeza ni agarre, no soluciona problemas, no enfrenta la realidad, no es responsable. Hay que resolver el problema, hay que enfrentar, hay que reunirse a tratar bien las cosas. No, suavecito, suavecito nomás, hijito, ya no, déjalo, olvídate. No, hay que enfrentar, hay que conversar bien para llegar a recapacitar. Eso es lo que nos está pasando en el país. La dificultad de recapacitar y decir, yo sí tiene razón, cedo en esto porque he pensado mal, he hecho una cosa que está mal. He estado buscando mis propios intereses, renuncio, que finalmente resuelven las cosas solamente momentáneamente y no profundamente. El Señor quiere que todos, cuando hacemos la paz, por lo menos tengamos una pizquita en los acuerdos que tomamos de razones profundas para hacer la paz, porque realmente hemos de amarnos, porque somos hermanos, no solamente porque aparecemos como hermanos. No es apariencia de paz. Requiere recapacitar, entrar a las razones profundas. Cuando tenemos que solucionar un problema, realmente se esté respondiendo a las necesidades más hondas del ser humano. Y por eso, cuando nosotros nos damos la paz, lo estamos diciendo en muchas de las misas, es una paz que no nos deje en paz. Buscar permanentemente mejorarla, no quedarnos en una simple solución de contrato, sino ir más allá del contrato legal, aprender a apoyarnos, a querernos, a compartir las cosas y a vivir en amistad largamente, no solamente por un momento. Y por esa razón el Señor dice que ha venido a traer división. Esa palabra división nos asusta porque luego las palabras de Jesús se hacen más fuertes, se mete con la familia, ¿no? Y dice que serán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Muy bien, y ahora estamos en comunicación telefónica a esta hora con la hermana Nancy Pereira Ayala. Ella pertenece a la congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor y también a la Comisión de Organización y Difusión de la Causa de Aguchita. ¿Quién es Aguchita? La hermana Agustina Rivas López, que desde muy pequeña dio señales de santidad con un aspecto sonriente, amigable, pacífico, siempre distinguiendo el amor de la familia y constituyéndose en un lazo de unidad para ellos y su entrega total a Cristo y su misión apostólica, algo que la llevó incluso a entregar su propia vida antes que salvarla, dejando de lado la misión apostólica. En su caso, la mantuvo y en la época más difícil que ha tenido nuestro país en pleno siglo XX, la época del terrorismo, del conflicto armado interno, ella fue asesinada cuando llevaba adelante su misión apostólica. Hermana Nancy, bienvenida a JN Noticias. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarlos y a toda la audiencia. He sido muy sucinto en hablar sobre la hermana Aguchita. Seguramente usted tiene muchos testimonios sobre ella, porque es una, religiosa del siglo pasado, ahora nada más del siglo XX. Exactamente. María Agustina fue una mujer que, vamos a decir, desde que ella empieza a aspirar a la vida religiosa, tiene en mente y sueña con una misión en la selva.
Sí, claro. Para entonces, cuando ella ingresa a la congregación, aún todavía nosotros no teníamos una casa allá, sino hasta en el año más o menos 1980. Y justamente, como bien decías, es el tiempo del conflicto armado. Sí. Y en nuestras búsquedas como vida consagrada, desde la Confer, como congregación, pues se hace la opción de aperturar una casa allá. Allá Y es la misión de la Florida, en el vicariato de San Ramón. Exactamente, en el vicariato de San Ramón, y ella fue enviada a esta comunidad porque, como vuelvo a reiterar, ella abrigaba este sueño, ¿no? Y en esa época manifiesta la animadora provincial también ver una persona que acompaña a las misioneras, porque fueron 4 hermanas en su comienzo, y necesitaban como una hermana que diera como el soporte espiritual, emocional, humano. Para entonces Aguchita tendría unos 70 años, sí. Cuando ella cuando fue enviada a la misión, o cerca a los 70 años, entonces era la mayor del grupo, y ella es quien fue acompañando a esta apertura de la casa. Llevar adelante una importante labor ardua, por cierto, en favor de las mujeres, las niñas, las familias que se encontraban en esta parte de la Sierra Selva de nuestro país en pobreza extrema y excluidas y sometidas al abandono de los gobiernos, y hay que decirlos, y también de la amenaza de los grupos terroristas. Es ese el escenario en donde ella estuvo y llevó adelante una importante labor, e incluso desde donde partió hacia el cielo. Exactamente, ¿no? Entonces la misión sale de Lima, el camino que se hace es hasta la Merced, de la Merced al puerto Yurinaki, y de Yurinaki a la Florida. Para entonces, para la época cuando fue a Aguchita, pues no había una movilidad, vamos a decir, directa del puerto Yurinaki a la Florida, incluso se hacía a pie. Ahora, en estos momentos, tenemos la posibilidad de hacer este camino en auto, incluso, ¿no? Claro. Entonces fueron las condiciones y el contexto cuando ella va entrando en esta misión tan querida por ella, y sobre todo lo que va acompañando con ella, uno es la fuerte experiencia de Dios y lo que ella puede transmitir a través de esa experiencia de Dios a través de su vida, ¿no? El acompañamiento a las niñas, así es. su escucha, su hermana Nancy, ¿qué sucedió aquel 27 de septiembre del año 1990 allá en este vicariato de San Ramón, en la zona de la Florida, donde ella llevaba adelante la misión evangelizadora? Me imagino que en plena guerra contra el terrorismo, o el conflicto contra el terrorismo, había amenazas hacia todo aquello que tenía que ver con la iglesia, por el favor que hacían con el pueblo. ¿Ella había sido amenazada en aquel entonces? Varios momentos antes del 27 de septiembre habían ingresado. A ellas llamaban los compañeros o algún otro apelativo menos señalados como terroristas, pero en la comunicación sabían las hermanas tanto de Lima como las de la Florida, sabían a quién se referían exactamente, ¿no? Claro. Y anteriormente al 27 de septiembre comunicaron que habían llegado los compañeros, que habían pasado por allá, que habían entrado a pedir, como lo que solían hacer, ¿no? Cupos. Pedir alimentos, o entrar a hacer arengas al pueblo, convocarlos. Esta era la forma como ellos ingresaban. Directamente no fue una amenaza, pero sí, más bien, mentalizar al pueblo, que no haya ninguna revuelta, que se mantengan pues estaban bajo la vigilancia de alguien, no directamente una persona en concreto, pero sí hacia la relación, la convivencia tensa, del miedo. Claro. En una situación de sumisión hacia esas fuerzas, digámoslo así. Exactamente. Y en algún momento, incluso, la última visita que recibieron, vamos a decirlo así, fue tensa, tan tensa que aquí en Lima, para entonces la hermana provincial le dice: ustedes como comunidad, ¿qué deciden? ¿Quedarse o regresar? Porque no era como una obligación que se quedara, pero también les da la libertad a las hermanas de decidir y hacer su opción, ¿no? Si quedarse en la Florida o venir, porque ya sentían como el miedo que esto podría, y sus consecuencias de lo que podría suscitar. Correcto, en los más Entonces, humanos, sí. ellas en la comunidad, después de un discernimiento,
deciden quedarse en la comunidad asumiendo las consecuencias de lo que esto significara, ¿no? Y eso, la consecuencia principal fue que el 27 de septiembre del año 1990, a las 3 de la tarde, ella moría asesinada junto a un grupo de integrantes de este pueblo. Y es allí en donde ella parte al cielo. Hay un libro que será presentado, hermana Nancy, mañana, me parece, 20 de agosto. Cuéntenos un poco sobre ello. A ver, mañana, en el lugar de la memoria, de la tolerancia y la inclusión social, más conocido como LUM, ahí se va a presentar el libro Aguchita, una vida entregada a Dios y al prójimo. Es un libro biográfico que consta de 4 partes, en las cuales se nos van narrando, pues efectivamente, desde sus orígenes, como una primera parte, después viene todo un proyecto de vida como un servicio, el tema de cómo ella va incorporando y haciendo vida el tema de la espiritualidad, y finalmente el contexto, el lugar del martirio, ¿no? Claro. Junto con otras personas. Este libro va a ser comentado por la doctora Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia, claro. Sí, el padre Raúl Pariamachi, que es presidente de la Conferencia Religiosos y Religiosas del Perú. Correcto. Y Rocío Silva Santiesteban, que también ella ha sido algún tiempo escritora en una columna en La República, ahora es docente, y bueno, y tiene muchas actividades involucradas desde la UNICEF, de Derechos Humanos, ¿no? Y ella está muy comprometida también, Rocío Silva, con el tema de ir entrando en el tema de las mujeres que protagonizaron o fueron víctimas también en este tiempo de Sendero Luminoso, ¿no? Bien, hermana, nos ganó el tiempo, lamentablemente. Reiteramos, mañana 20 de agosto, martes 20 de agosto, 7 de la noche, en el lugar de la memoria, la tolerancia y inclusión social, LUM, el LUM que se encuentra en Miraflores. Muchas gracias. Y es importante saber que se está llevando adelante la recopilación de todos los datos y una organización para la difusión de la causa de la hermana Aguchita. Probablemente, si Dios quiere, en un futuro próximo podríamos tener una beata y luego una santa, que Dios así lo quiera. Un gusto conversar con usted, hermana Nancy Pereira Ayala. Gracias por darnos esta información. Reiteramos entonces, mañana 20 de agosto en el LUM de Miraflores, la presentación del libro de Aguchita, una vida entregada a Dios y al prójimo. Vámonos ahora con otra información. Debo contarles que hoy, 19 de agosto, la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Ezequiel Moreno, intercesor de los enfermos con cáncer. Una persona que en vida tuvo un ardor misionero tan grande que no dudaba en cruzar ríos caudalosos y soportar las inclemencias del tiempo con tal de llevar adelante su misión y entregarle almas a Cristo en la cruz. Tenía un espíritu fuerte que ninguna pena, crítica o enfermedad pudo quebrantar. Conozcan un poco más sobre su vida y obras en la página que está en sus pantallas. Y en el marco de los Juegos Panamericanos Lima 2019, hoy se realizó la ceremonia de llegada de los paradeportistas en la Villa Panamericana. Las autoridades gubernamentales han tenido una importante participación en este evento. Bienvenida que un recibimiento con tinte de fiesta, en la que reinó la alegría, peruanidad y ganas de superación. Momento que sirvió para demostrar que no existe la palabra impedimento para estos deportistas que serán los encargados de vestir los colores patrios en los Juegos Panamericanos. La bienvenida a los paratletas en la Villa Panamericana marca el inicio de estos Juegos. Es que los anfitriones fueron los primeros en llegar. La delegación peruana en pleno fue recibida por las distintas autoridades. Es para nosotros un gran honor tenerlos acá. Para los que empezamos este proyecto hace casi 3 años, era soñado esta imagen. Esta imagen que estamos teniendo y la alegría de verlos desfilar, para mí es algo que si alguna vez lo soñé en la vida, hoy día se ha convertido en realidad.
Dentro de todo, lo importante es crear conciencia como sociedad. Ese ha sido el contundente mensaje de la ministra de Educación, Flor Pablo. Lo que nos da como mensaje al Perú y a las Américas es que no hay nada que no se pueda conseguir, que podemos superar nuestras limitaciones físicas, porque ahí no está la verdadera limitación, sino está aquí. Y está aquí en nuestra mente y en lo que las personas perciben muchas veces todavía en una sociedad que es altamente discriminatoria. Yo creo que en estos Juegos Panamericanos tenemos que dar un mensaje a aquellos potenciales deportistas que están en sus casas, que seguramente están pensando, ¿cómo hago para alcanzar la meta de llegar a una olimpiada, por ejemplo? Démosle el mensaje a esos deportistas, a esos paradeportistas, démosle el mensaje a la sociedad en su conjunto, que tenemos que seguir avanzando en inclusión, desde los temas de acceso, desde los temas de infraestructura. Además, Chile y Cuba dijeron presente en la villa. Todo ha quedado listo para que inicie la convivencia y concentración. Todo con la gran aspiración de hacer realidad los sueños. Bien, amigos, hacemos una pausa. Quédense con nosotros. Al volver tendremos más información para ustedes. Esto es JN Noticias. Oigan, amigos, continuamos. Esto es JN Noticias y un sismo de 4.6 grados en escala de Richter se registró esta madrugada a las 0 horas con 37 minutos en la localidad de Huasicancha, en Huancayo, Junín. Esto tuvo una profundidad de 22 kilómetros. A propósito del tema, y tenemos que ampliar esta información, Provías Nacional ha informado que este sismo ha provocado el deslizamiento de rocas en la carretera de Huancavelica, lo cual ha provocado una restricción temporal en el tránsito en dicha vía, una restricción que se ha dado durante toda la mañana y parte de la tarde, y se espera que se solucione con el paso de las horas. Afortunadamente, no hay víctimas que lamentar. El eucalipto, la menta y el toronjil son algunas plantas medicinales que, según los especialistas en medicina natural, alivian algunas enfermedades. En el Perú hay más de 50.000 especies de plantas que pueden ayudar con infecciones respiratorias. La biodiversidad peruana es un privilegio que debemos aprovechar al máximo. Contamos con más de 50.000 plantas aromáticas medicinales que están al alcance de la mano y que ayudan al cuidado de la salud de manera natural, fácil y económica. Sus propiedades sorprenden a propios y extraños. El eucalipto, por ejemplo, ¿no? O la menta o la muña. Estos aceites esenciales lo que hacen es estimular, ¿no?, a nivel de la vía respiratoria en estas células ciliadas. Las células ciliadas son como una escobita, ¿no?, que barre a toda agente extraño que está en esa vía. Entonces, por ejemplo, puede ser moco, puede ser producto de una infección que se permiten eliminar. La mejor manera de emplear estas plantas aromáticas es a través de la infusión. ¿Infusión qué quiere decir? Que haces hervir el agua y esa agua luego depositas en un recipiente, ¿no?, de preferencia que sea de porcelana, y colocas ahí unas 5 hojitas, ¿no?, de las plantas aromáticas. En este caso tenemos el toronjil, o puede ser el eucalipto. Luego de 5 a 10 minutos ya está en condiciones de ser utilizada. De preferencia a eso se agrega, ¿no?, como edulcorante natural, la miel de abeja, miel. Y si quieres, un poco de limón. El limón nos proporciona vitamina C. El eucalipto, por ejemplo, tiene componentes como el alcanfor, parecido a los ungüentos que os ofrecen en las farmacias, y es natural. El eucalipto tomado bajo la forma de infusión, ¿no?, con miel de abeja y limón, siempre limón por la vitamina C, ¿no? Entonces actúa como un broncodilatador, un expectorante y un antibiótico natural. Plantas de propiedades alimenticias y medicinales como la cebolla o el quión son alimentos que deben programarse en el consumo diario. El quión tiene propiedades medicinales, tiene capacidad de hacer expectorar, broncodilatar, ¿no?, la persona que de repente tiene una broncoconstricción producto de esa afección respiratoria, ¿no? Aparte de sus propiedades expectorales y digestivas, también sirven como tranquilizantes. 2 ramitas o 3 ramitas se colocan debajo de la almohada. ¿Para qué? Para descansar, dormir o relajarse, ¿no? Tenemos muchas plantas tranquilizantes naturales, tanto el toronjil, la hierba luisa
el cedrón. Perú diverso y maravilloso, que ofrece estas alternativas de tratamiento natural y que todos debemos conocer para tratar o prevenir, antes de adquirir una infección que a la larga pueda lamentar. Muy bien, y lo que sí necesita una medicina y urgente es la situación política en nuestro país. Sobre el tema, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, hizo un llamado al jefe de Estado para que se rectifique sobre los audios difundidos en torno al caso Tía María. Deploro los actos de violencia que se han producido en los últimos días en el sur y norte del país. El gobierno debe usar los instrumentos y todo el peso de la ley para retomar el control de las zonas afectadas. En tal sentido, invoco al presidente a rectificar públicamente las expresiones que se escucharon en los audios que hemos conocido hace poco, en las que el jefe de Estado sugiere como solución a las demandas de ciertos grupos la toma de medidas radicales por parte de la población. Es irresponsable alentar el enfrentamiento entre peruanos. Yo no me aferro a ningún cargo, solo me aferro a la Constitución, a la que todos hemos jurado defender. Presidente Vizcarra, le vuelvo a extender la mano de demócrata. Trabajemos en una agenda conjunta por el bien de... Vámonos ahora a la información internacional. El Papa Francisco ha explicado que Jesús propone elecciones decisivas como escoger vivir en el Evangelio y que eso implica dejar de lado la hipocresía para estar dispuesto a pagar el precio de las decisiones coherentes. Durante el rezo del Ángelus, el Papa explicó que Jesús propone elecciones decisivas en la vida, como escoger vivir según el Evangelio. Francisco dijo que esta forma de vida supone abandonar cualquier actitud de pereza, apatía, indiferencia o rechazo y acoger el fuego del amor de Dios. El Papa aseguró que esta adhesión al Evangelio significa adorar a Dios y servir al prójimo. Así es como la palabra de Dios puede cambiar el mundo, cambiando el corazón de las personas. Per vivere secondo lo spirito del Vangelo occorre che di fronte ai sempre nuovi bisogni che si profilano nel mondo ci siano discepoli di Cristo che sappiano rispondere con nuove iniziative di carità. Pero sobre todo para vivir el Evangelio, el Papa Francisco ofreció una receta, la coherencia, porque no se puede ser un cristiano hipócrita. Por eso Francisco insistió en que Jesús llama a los cristianos a ser verdaderos discípulos para que puedan difundir el fuego del amor de Dios en el mundo. Y nos vamos hasta Islandia, donde se ha desvelado esta semana una placa en homenaje a Ökjökull, el primer glaciar de la isla que perdió su rango vencido por el calentamiento global. Homenaje al primer glaciar desaparecido de Islandia. Con una placa conmemorativa, la isla despidió simbólicamente a Ökjökull, que perdió su rango devorado por el calentamiento global. Espero que esta ceremonia inspire no solo a nosotros en Islandia, sino también al resto del mundo. El hielo de Ökjökull, que cubría 16 kilómetros cuadrados de superficie en 1890, apenas ocupaba unos 700 metros cuadrados en 2012. En 2014 los científicos decidieron que ya no era un glaciar, sino solo hielo muerto que no se movía más, y lo degradaron, algo que nunca había ocurrido en el país. La placa colocada ahora en el lugar dice una carta para el futuro, con el objetivo de generar conciencia en la población ante el declive de los glaciares y los efectos del cambio climático. Según un estudio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, publicado en abril, cerca de la mitad de los sitios del patrimonio mundial podrían perder sus glaciares de aquí a 2100, si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan con su ritmo actual. Una pareja mexicana de esposos se ha convertido en impulsadora de danzas prehispánicas y lo ha demostrado en la celebración de su 25º aniversario matrimonial. Nora y Gerardo son los impulsores del grupo de danza Tonatiuh. En Roma hicieron sentirle a la gente todo el color y la vivacidad de los pueblos prehispanos. Hace más o menos unos 4 años empecé a practicar, pero empecé a practicar danza prehispánica por hacer ejercicio. Pero bueno, a mis 40 y tantos dije, no voy a andar bailoteando nada más porque sí, así que me voy a hacer una gira. Y Gerardo, su marido, fue con ella. Juntos han dado a conocer por el mundo el significado de las culturas prehispánicas. También lo hicieron aquí en Roma ante el Papa en 2018. En esta ocasión, volvieron para agradecer al pontífice el haber podido saludarle y hacer una representación en el Vaticano. ¿Qué nos dijo? Pues felicidades, mis bendiciones,
Le platiqué también, agregué que cumplimos 25 años de casados, mi esposa y yo, y viene aquí con mi hijo y pues nos dio la bendición también de eso. Que siento orgullosos, muy contentos de representar nuestras raíces. Cada paso y cada traje están cargados de significado. Nora, como la líder del grupo, lleva las pinturas del jaguar. La danza que hacen representa los elementos naturales, agua, aire, fuego y tierra. A lo largo de su viaje, no solo pasaron por Roma, también por otras ciudades europeas para recordar a todos que el pasado y las tradiciones de los pueblos no deben caer en el olvido. Caritas in Veritate es una confederación de instituciones católicas que trabaja para evangelizar y servir a los más pobres y que fue fundada en el año 2010 y tiene como objetivo conseguir más jóvenes comprometidos con la labor social de la Iglesia. Esta es una información que ha sido difundida por la Televisión Vaticana la semana pasada. Caritas in Veritate es una confederación de instituciones católicas que trabajan juntos para evangelizar y servir a los más pobres. Fue fundada en el 2010 como respuesta a la encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est. Uno de sus proyectos más recientes es Global Initiatives 2033. Su objetivo es llegar a los 5 millones de jóvenes discípulos misioneros en el 2033. Henry Capello, presidente y director ejecutivo de Caritas in Veritate, estudia cómo conseguir llegar a un grupo difícil, los jóvenes. Le preocupa que dejen la Iglesia para aceptar estilos de vida que al final los dejan insatisfechos. El Papa Francisco dice que no hay que esperar a que los jóvenes vengan, sino que hay que ir a buscarles. Necesitamos ir a donde estén y ayudarlos a tener un encuentro personal con Cristo. Sin ese encuentro personal con Jesús podemos planificar muchos proyectos, pero no servirá de nada. Este proyecto es en realidad una respuesta a la exhortación del Papa Francisco Christus Vivit. Allí el pontífice reflexiona sobre el papel que los jóvenes tienen en la Iglesia. Caritas in Veritate trabaja en otros proyectos. Por ejemplo, está intentando que los cristianos árabes regresen a Oriente Medio. El primer paso es acoger a los que se marchan en la Casa de la Misericordia y la Paz. Allí reciben a refugiados de guerra. El objetivo es ayudar a los cristianos árabes a volver a Oriente Medio. Sin ellos, esta región perderá mucho, no solo como iglesia. Será una gran pérdida cultural, porque los cristianos han contribuido mucho a la región a través de los siglos. Son las comunidades más antiguas de cristianos en Oriente Medio. Esperan continuar llevando a cabo su misión, ofreciendo ayuda para devolver esperanza a la vida de todo tipo. Enseguida, para ustedes el mensaje que el Papa Francisco ha dejado en su cuenta en Twitter y es el siguiente. Hoy recordamos a todas las mujeres valientes que van al encuentro de sus hermanos y hermanas en dificultad. Cada una de ellas es un signo de la cercanía y compasión de Dios. Mujeres humanitarias, sigan al Papa Francisco en @pontifex_es. Es todo por hoy, amigos. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más información, pero sigan en la programación de JN19.